Radio Internet presenta Psicodescubrir en Short Radio. Hola a todos una vez más, bienvenidos a Psicodescubrir en Short Radio. Yo soy Nayeli Vázquez, es un gusto saludarlos otra vez en nuestro segundo programa de transmisión en esta nueva cabina tan colorida y amarilla. Me encanta porque es muy amarilla, o sea, ustedes no la pueden alcanzar a ver, pero es muy amarilla. Hoy vamos a hablar de la técnica de precisión e integración. Ahí les va la reseña. No se escapen, no se vayan, no pierdan la pista de lo que les voy a leer. Pero después no lo van a explicar si se quedan con el ojo cuadradito como yo. La técnica de precisión e integración, o TPI, porque así a lo mejor la vamos a estar manejando durante el programa, es una metodología de psicoterapia que se basa en el funcionamiento de los procesos psicológicos humanos básicos, que nos lo proponen desde la investigación científica. Esto no se basa en una escuela psicológica en particular, lo que le va a dar la ventaja de no apoyar ni oponerse a ninguno de los conceptos teóricos que se formulan desde el paradigma de alguna corriente específica. Bien podría ser psicoanalista, bien podría ser cognitivo-conductual como una servidora, bien podría ser, no sé, Gestalt, y te vendría bien esta técnica. Los procesos en los que se basa esta intervención se articulan por un modelo del funcionamiento mental llamado modelo, déjenme lo pronuncio bien, paramnémico. ¿Lo dice bien? Muy bien. Bravo. Que opera como base para el análisis de los casos clínicos y la planeación de intervenciones. Sí, si ustedes también se quedaron como yo, nuestros expertos nos van a explicar qué es una TPI. Aquí nos dice que es una estructura terapéutica que va a ayudar al profesional a seguir un camino claro y conciso para hacer los procesos terapéuticos más eficientes, lo que beneficia no solo al terapeuta, sino también al paciente, porque facilita tu integración terapéutica, reduce tus tiempos de terapia, o sea, a lo largo del tiempo, no que en lugar de tomar 1 hora de terapia vas a tomar 20 minutos, no, pero a lo mejor en lugar de tomar 12 sesiones te toma, no sé, 6. Fundamentada en los procesos que cada técnica moviliza en los clientes. Y para hablarnos de estos temas, vamos con nuestros invitados. El especialista. Otra vez. Ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados. Permítanme ustedes leerles el amplio currículum que manejan, que es un pergamino. En el siguiente bloque ya empezamos a platicar. No es cierto. El maestro Eitan, lo pronuncié bien ahora sí, Kleinberg, que es co-creador de la técnica de precisión e integración y es coautor del libro homónimo. Pueden buscar el libro. Es psicoterapeuta privado de adolescentes, adultos y parejas, con una amplia trayectoria profesional e importante renombre en México. 17 años de experiencia, más de 17 años de experiencia profesional, y es conocido no solo por su experiencia terapéutica, sino por su destacada carrera como docente a nivel licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas y la Universidad Anáhuac. Es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestro en Orientación en Salud Mental por parte de la Florida International University. Y una certificación en Psicología Positiva por el Wolfgang Institute. Échenle. Sus especialidades son capacitación de profesionales de la salud mental, ética profesional, sexualidad humana y trastornos de ajuste del estado de ánimo. Lo voy a saludar en lo que tomo aire. Bienvenido. Muchas gracias. Y ahora nuestro siguiente invitado, ahí voy con el siguiente. El doctor Jaime de la Torre, co-creador también de la técnica de precisión e integración, coautor del libro también, psicoterapeuta de reconocida trayectoria y conferencista, facilitador de cursos, talleres sobre motivación y desarrollo personal,
consultor en desarrollo organizacional, cultura cívica, conciencia social en distintas organizaciones públicas y privadas. Es docente universitario, es investigador en el campo de la psicología cognitiva y la psicoterapia. Su práctica privada como psicólogo clínico y psicoterapeuta es base de su actividad profesional desde hace más de 15 años. No son ahí unos niñitos recién egresados, ¿eh? Adicionalmente es autor de diferentes artículos científicos, es licenciado en psicología clínica, maestría en psicología con especialidad en terapia familiar y doctorado en psicología por la Universidad de las Américas. Adicionalmente posee entrenamientos en terapia racional emotivo-conductual por el Instituto Albert Ellis de Nueva York y estudios diversos en hipnosis clásica, hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística y desarrollo humano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vuelvo a tomar aire. Bienvenidos. Estoy muy contenta de tener dos invitados tan preparados y que se oiga el camión de la basura al fondo. ¿Por qué no? Entonces, les doy la bienvenida, pero ahora sí, explíquenme qué caramba es esta técnica. A ver, si quiere editar, por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Nayeli, por esta invitación. Estamos muy contentos de saludar a toda tu audiencia en todos los medios. Pues bueno, la TPI principalmente, nosotros tuvimos esta idea de crear este modelo con varias intenciones y varios objetivos, pero principalmente nuestra intención era el darle al psicoterapeuta, sin importar en qué corriente haya sido originalmente formado, el darle una herramienta que pudiera hacer sus procesos terapéuticos más eficaces, más claros, más eficientes y por supuesto como resultado más veloces, aunque realmente nuestra intención no necesariamente es la velocidad, sino la eficiencia, la eficacia, porque creemos que eso está muy relacionado con la ética profesional, el poderle dar a nuestros clientes, a nuestros pacientes la mejor terapia posible, la mejor terapia de la que todos nosotros seamos capaces. Y también una herramienta para darnos cuenta de si no somos capaces de darle a esta persona la mejor terapia que necesita en este momento, dependiendo de quién es y dependiendo de qué problemática presenta. Y entonces esta herramienta justamente cumple con esos objetivos y con más objetivos, como por ejemplo el poder integrar técnicas provenientes de diferentes terapias, provenientes de diferentes tradiciones y filosofías psicoterapéuticas, pero no solamente porque las conozco o porque las sé hacer y porque me late y porque mi ojo clínico o mi intuición me dicen que esto podría beneficiarle, sino realmente teniendo una justificación, un modelo que te ayuda a articular las técnicas de una manera, una vez más, justificada y organizada, justamente para poder elegir por qué, por ejemplo, utilizaría yo esta técnica y no utilizaría esta otra. ¿Por qué creo que esta técnica va a funcionarle mejor a esta persona con esta problemática? Entonces, nuestro modelo ayuda a ambas cosas. Como bien leíste en la introducción, la TPI la podemos dividir en dos partes. Uno que es el modelo paramnémico del funcionamiento psicológico y otro que es la técnica de precisión e integración como tal. El modelo paramnémico es el modelo que hemos creado, el modelo del funcionamiento mental, basado en investigación psicológica, y esto es bien importante, ahorita lo ampliamos, pero es un modelo del procesamiento mental que le ayuda al terapeuta en tiempo real a entender cómo está funcionando la mente de la otra persona, para así poder justamente tomar las decisiones adecuadas con respecto a las técnicas que voy a implementar. Quiere decir, lo que le estamos añadiendo, digamos, al acervo del terapeuta, a su conocimiento psicológico del terapeuta, quiero decir, es que no solo va a dominar las técnicas que ya domina de su escuela o de algunas otras, sino que además va a poder tener el conocimiento de qué es lo que movilizan estas técnicas en la mente de la otra persona. Ok. Vamos a ir despacio. Ok, vamos a tomar aire. Ustedes y yo, por favor. Vamos desde lo básico. Aquí tenemos personas que son terapeutas y que son estudiantes, pero también tenemos personas que no lo son. ¿Nos puedes explicar un poquito a qué se refiere con las diferentes escuelas y después lo que es el modelo paramnémico? Claro que sí.
también agradezco mucho la invitación, Nayeli, pero empecemos por ahí. A ver, primero hay que aclarar una confusión enorme, que creo que no solo es en México, que es en muchos lugares, sobre la idea de la psicología y la idea de la psicoterapia. Bien, Porque, me encanta. Ajá. de verdad, todo el mundo cree que un psicólogo es un psicoterapeuta. Así es. De hecho, la mayoría de los alumnos, esto me da mucha risa cuando llegan a primer semestre y de pronto en la universidad les platicas un poco de esto. Es como, ¿qué hubo? Entonces, ¿en dónde me metí? ¿No? Ajá. ¿En serio no voy? ¿Cómo? ¿Puedo O no sea, dar ¿cómo? terapia? Ajá, exacto. Entonces, como que primero hay que aclararle al público que los psicólogos no somos necesariamente psicoterapeutas. Que la carrera de psicología es una carrera para entender cómo funcionan los seres humanos y los sistemas humanos. A veces no solo los humanos, incluso los animales, pero cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestros procesos de conducta, nuestras motivaciones, y cómo interactuamos unos con otros, y cómo nos afecta nuestra biología, nuestra manera de pensar y de sentir y de actuar. O sea, en realidad un psicólogo es un experto en los procesos de cómo funcionan los individuos. Un psicólogo puede asesorar a un publicista. Si el publicista quiere llamar la atención de alguien o quiere provocar que se aprenda una marca en la memoria, el psicólogo sabe cómo funciona la memoria, qué llama la atención. Si alguien quisiera organizar, por ejemplo, el viaje próximo a Marte en la NASA, ¿qué tipo de personas tendrían que ir en el cohete para que no se maten unos con otros, ¿no? Bueno, un psicólogo es el que puede decir, a ver, hay estos diferentes tipos de personalidad, estas personalidades no cuadran con estas, este tipo de personas no serían recomendables porque no van a aguantar una rutina constante en el viaje. En fin, el psicólogo no necesariamente se dedica a dar terapia. Y no a todos les gusta dar terapia. Es correcto, hay psicólogos que les gusta la investigación de cómo funciona la mente, hay psicólogos que les gusta la psicología social, de cómo funcionan los grupos sociales, a los que les gustan la psicología del consumidor, a los organizacionales, a los educativos, en fin, hay muchos tipos de psicólogos. Entonces, dejando eso claro, Ahora sí. sí, el problema aquí es que no solo está la confusión de que los psicólogos no necesariamente son terapeutas, sino que además, dentro del mundo de la terapia, hay muchos tipos de terapeutas, algunos de los cuales son psicólogos, algunos no, algunos de los modelos que usan están basados en la psicología, algunos no. Entonces, por eso se hace un poquito una confusión muy grande en esto. Lo que nuestro modelo... aclaro las escuelas. Un día un señor se dio cuenta de que cuando una persona tenía un problema emocional, se enojaba enormemente con toda su familia, se dio cuenta que si la persona esta que se enojaba le contaba sus sueños y le hablaba de su infancia, descubría que tenía una relación pésima con su mamá y que tenía un rencor terrible con su mamá y que en última instancia por eso se llevaba mal con todas las personas, porque traía un enojo terrible del pasado y que cuando esta persona se dio cuenta de que el enojo que tenía con el basurero y con la señora de enfrente era en realidad con su mamá, cuando se dio cuenta, como que dijo, pues entonces no me tengo que estar enojando con todo el mundo. Y eso le ayudó a no enojarse con todo el mundo. Y se creó una corriente de terapia que trata de ayudar a que las personas funcionen mejor, buscando qué hay en la mente de la persona, creada por vivencias en el pasado, que la persona no se está dando cuenta en el presente que le está afectando. Esa es la más tradicional y conocida de las escuelas porque es la primera más famosa, que es la del psicoanálisis. Pero esa es una primera escuela, ¿no? Y luego vino un señor que se dio cuenta que los niños, cuando no los dejaban hacer lo que les nacía y no respetaban su individualidad y los hacían sentir aceptados, independientemente de que siguieran o no siguieran las reglas que les ponía la sociedad, se dio cuenta que cuando no los aceptaban, crecían como personas muy inhibidas o muy enojadas, y que cuando los aceptaban y escuchaban y respetaban a su persona, entonces crecían como personas más sanas,
con una autoestima más sana, con unas relaciones más sanas. Y entonces se creó una corriente rogeriana en donde se trata de respetar la individualidad de algo con lo que naces, que es una tendencia motivacional innata. Y es una escuela totalmente diferente al psicoanálisis. Y surgieron los señores con el tema de Pavlov y de Skinner, que se dieron cuenta que las personas quedaban entrenadas a sentirse de cierta manera o a responder de cierta manera ante ciertos estímulos por determinadas vivencias. Y que lo que podíamos hacer es entrenarlas a sentir otras cosas. Y entonces funcionan de manera diferente. Y un señor que se dio cuenta que la filosofía de vida que trae un individuo afecta cómo trata a su pareja y cómo se siente y cómo ve la vida, y que si le ayudas a cambiar su filosofía de vida, entonces cambia su manera de funcionar en la vida. Y así han surgido muchas escuelas de terapia que están basadas en diferentes descubrimientos, casi todos en la práctica. Es decir, son personas que se dedicaban a ayudar a otras personas y que encontraron una manera de ayudarle a otros. Pero curiosamente, muchas de estas escuelas no están basadas en fenómenos de psicología. O sea, no son señores que estudiaron psicología y que dijeron, entonces para ayudar a las personas... Por medio de la investigación. Exactamente. Sin investigación científica y sin nada, Llegaron a hacer eso. personas que se dedican a la terapia desarrollaron habilidades técnicas. Y cuando digo técnico me refiero a alguien que sabe hacer las cosas. Sí, algo más manual que intelectual. Exacto, O sea, lo más estoy en la trabajando. práctica. Más en la práctica. No es alguien que teoriza, no es alguien que investiga, no es alguien que hace Es alguien que ciencias. está en contacto con la gente. Es alguien que hace la práctica. Entonces, la mayoría de las escuelas de terapia, y hay muchas, la Gestalt, la terapia sistémica familiar, la del MRI, la de soluciones, la narrativa, la existencial, La cognitivo. la cognitiva por no un se lado, nos olvide. sí, por la favor. conductista por el otro, la cognitivo-conductual por el otro, en fin, hay muchísimas. Pero interesantemente, algunas de estas tienen más cercanía y más fundamentos con las propuestas científicas de la investigación formal en psicología, y otras están más alejadas de eso. Algunas incluso tocan temas casi de medicina alternativa, o sea, de las flores de Bach, de la metafísica, de los postulados, de la aromaterapia. Y entonces el universo de terapeutas que hay aquí es enorme, unos más y unos menos cercanos del universo de la psicología, que es otro. Nuestra técnica, lo que nosotros tratamos de aportar, que ahorita aclararemos aún más, es justo un modelo de cómo funciona la mente de acuerdo a la psicología científica, no a la terapia. Freud dice que la mente funciona de una manera, Skinner dice que de otra manera, Beck dice que otra cosa. Entonces, cada quien dice lo que ellos entienden de cómo funciona la mente. Bueno, lo que nosotros hacemos es tomar la investigación científica formal, no lo que dijeron los terapeutas, sino lo que dicen los investigadores de la ciencia en psicología. Y decimos, mira, estos señores dicen que la memoria de trabajo funciona así. Estos señores dicen que las respuestas emocionales son así. Estos señores dicen que... Y tomamos esa investigación, los puntos más sobresalientes e importantes y que son útiles en la terapia, y armamos un modelo que le puede explicar a un terapeuta los procesos más útiles de psicología investigada y comprobada en terapia, para que entienda qué le está pasando a la mente de su paciente según la psicología, que es una manera de ver lo que le pasa al paciente diferente a la que él aprendió en su escuela. Claro. En su escuela de terapia le dijeron, le está pasando esto o lo otro, pero de acuerdo a las ideas de estos terapeutas, no de acuerdo a la investigación científica. Claro, concuerdo. Perfecto. Vamos a un corte rapidísimo, porque si no nos vamos a un corte, pues empiezan a decir así, que ya me vaya a un corte. ¿Ok? Les recuerdo nuestras redes sociales, por favor, el Instagram y el Twitter, psico-descubrir, el Facebook y el YouTube, psicodescubrir, y no se olviden de visitar también shotradiointernet.blogspot.com, y ahorita les paso las redes sociales de Shot Radio,
No se muevan, regresamos. www.shotradiointernet.blogspot.mx. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Seguimos haciendo ruido. Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de la TPI, ¿está bien dicho? La TPI. Sí, porque es la técnica. Ok, la TPI. Si ustedes se lo perdieron, toda la primera parte, no olviden que pueden pasar en el YouTube la próxima semana o ver la retransmisión de esta misma publicación en las redes sociales o descargar su podcast hoy por la noche, mañana jueves tempranito, ya lo pueden tener, para que entiendan de dónde proviene, que no estamos hablando de lo que los psicólogos ven en terapia, sino lo que en realidad la psicología, la ciencia de la psicología dice que es la conducta y cómo funciona. Entonces, dense una vuelta, pero no se despeguen de aquí porque vamos a hablar ahora sí del modelo paramnémico. ¿Sí? Ok. ¿Quién me explica el modelo paramnémico, por favor? Pues vas. Bueno, pues especificando lo que comentaba Jaime y aclarando un poco lo que mencionaste ahorita regresando del corte, por supuesto que nosotros no pretendemos decir que nosotros somos la investigación psicológica o tenemos toda la investigación psicológica. Y bueno, pues la investigación psicológica, por supuesto, es algo que avanza con el tiempo y que hay toneladas de investigación psicológica en todo el mundo. Nosotros lo que hicimos fue tomar parte de esa investigación psicológica, la parte que considerábamos que principalmente le ayudaría a los terapeutas a los objetivos que teníamos nosotros, que era el que puedan trabajar con un poco más de conocimiento de causa con respecto a qué es lo que estaba movilizando, qué es lo que estaban movilizando sus técnicas en la mente de la otra persona y cómo entender y evaluar a una persona de una manera más efectiva y más eficiente, independientemente de cuál sea, ahora sí hablando de las corrientes y escuelas psicológicas que ampliaba Jaime, independientemente de qué escuela psicológica provenga o en cuál esté entrenado o cuál sea su favorita. Lo que nosotros hicimos fue entonces un trabajo de reflexión. Esto que estamos presentando es, nosotros reflexionamos cómo construir un modelo comprensible para el terapeuta y además utilizable para que el terapeuta justamente no tenga que tener en mente cuando está dando terapia qué está pasando con la amígdala y qué está pasando con el hipocampo y qué está pasando con la corteza prefrontal, porque en realidad eso no le sirve al terapeuta, eso le sirve al psicólogo y eso le sirve al neuropsicólogo y eso le sirve al investigador y le sirve por supuesto al médico, pero al psicoterapeuta como tal pues no le sirve pensar en esos términos. Lo que nosotros quisimos entonces fue bajar esos términos a un modelo que sí pudiera el terapeuta tener en mente, digamos como que tuviera una imagen, un mapa en su mente, al tiempo que está trabajando con la persona y que ese mismo mapa le permita comprender cuáles son los procesos que hay que modificar para que la persona logre los objetivos que vino a terapia buscando. Entonces, este modelo paramnémico es, en esencia, un modelo de la motivación. Es una explicación de qué motiva al ser humano a reaccionar como reacciona y a hacer lo que hace. Quiere decir, desde qué motiva al ser humano a reaccionar, por ejemplo, con una emoción en particular, con tristeza, con enojo, con sorpresa, con alegría, con ternura, etcétera, hasta qué le hace arrancarse el pelo y comérselo. Básicamente todas las respuestas humanas, tanto aquellas que le ocurren al cuerpo, que es lo que nosotros, digo, no es un término nuestro, pero en nuestro modelo le llamamos respondientes, son estas respuestas que le ocurren al ser humano, y también las respuestas que hace el ser humano, quiere decir que actúa, ya sea con su cuerpo o con su atención.
quiere decir a dónde lleva su atención o cómo moviliza su cuerpo. Y entonces, para resumir lo que es el modelo paramnémico, justamente en realidad es un modelo muy, muy amplio. En el libro, pues, son más de 100 páginas, ¿no? Explicando el modelo paramnémico. Exacto. Pero bueno, en realidad, digamos, si lo tratáramos de resumir en su más simple expresión, es este mapa en donde el terapeuta puede identificar específicamente en dónde está la problemática de una persona y en dónde tiene que entonces operar para modificar la respuesta que el cliente busca. Que si quiere dejar de estar enojado o quiere dejar de hacer una conducta en particular, quiere dejar de morderse las uñas, quiere dejar de golpear a su pareja o cualquier otra conducta, se puede identificar en este modelo. De hecho, uno de los ejercicios que hicimos, Jaime y yo, fue que durante muchos meses estuvimos revisando uno por uno todos los trastornos contenidos en el DSM-5. Es una tarea titánica. Titánica. El DSM-5, para aquellos que no estén familiarizados, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, básicamente editado por la American Psychiatric Association. Básicamente es la enciclopedia en donde están contenidos todos los trastornos psicológicos, psiquiátricos y algunos neurológicos y el desarrollo. Y entonces nosotros nos fuimos uno por uno, que en efecto, como dice, es una enciclopedia bien, bien grandota, y uno por uno nos fuimos analizando cómo podríamos justamente tanto explicar los trastornos como explicar las claves de intervención. Y es uno de los capítulos, de hecho, que viene en el libro. Uno por uno, ¿qué es lo que debes de analizar a la luz o al lente del modelo paramnémico en cuestión de cada uno de los trastornos del DSM? Todo esto basado en un concepto que nosotros estamos proponiendo. De hecho, es un concepto original nuestro, de hecho es un neologismo, es una palabra que si ustedes la buscan en Google no la van a encontrar más que en nuestro sitio. Si la encuentran ligada al sitio. Exacto. Solo la van a encontrar en nuestro sitio, en nuestro Facebook, que es la paramnemia. Y bueno, la paramnemia, Jaime, Hombre, qué detalle. Adelante, explícanos ¿Qué detalle, muchacho? el concepto. A ver, paramnémico. No le van a decir a su esposo o a su esposa estás paramnémico. Sí, ¿Qué no, significa? no le digas eso. Pero sí está, pero no se lo digas. No tiene ningún sentido. ¿Qué significa? Mira, todo el modelo, como dice Itán, está basado en los fenómenos psicológicos, específicamente los fenómenos cognitivos más importantes. Hay que entender que todas nuestras conductas están determinadas por lo que vamos viviendo y lo que tenemos guardado en nuestra memoria. Quiero decir esto, si alguien pasa en la calle y te dice hola, eso es un estímulo que te va a hacer reaccionar. Probablemente te llame la atención y probablemente le digas hola. ¿Por qué dices hola? Bueno, dices hola porque cuando tú percibiste el estímulo, en tu memoria buscaste en una base de datos y entendiste o clasificaste que la persona de ahí enfrente te estaba saludando y que la respuesta adecuada a dar en tu vida cuando una persona te saluda es saludar de regreso. Si en cambio alguien va pasando y te dice, eres un idiota, ¿okay?, tu percepción le da significado al estímulo que captaste y en tu memoria está catalogada esa frase como me están agrediendo. Razón por la cual tu respuesta va a ser me pongo a la defensa, me da miedo, me enojo, le digo idiota tú. En fin, lo que estoy tratando de decir es que tu manera de actuar, tu manera de sentir, toda tu manera de funcionar está determinada por la manera en que procesas los estímulos de tu ambiente y la manera en que está guardada en tu mente una cierta información que te permite clasificar esos estímulos y que te dice cómo debes reaccionar ante esos estímulos. Voy a pararte aquí un momento. Sí. Vamos a suponer que en mi... Ay, perdón. Vamos a suponer que en mi historia previa, Ajá. en lo que mi mente recuerda, Ujú. ¿ok? La respuesta ante un hola no sería un hola, porque a lo mejor mi mamá me escondía atrás de sus piernas cuando me saludaban y me... Entonces, yo no respondo con un hola, sino me hago chiquito.
Exacto. ¿Esto entra dentro de este modelo? Eso es justo el punto. Bien. Este Ya estoy fenómeno, entendiendo. esa es la paramnemia. Esa es la paramnemia. Paramnemia es una palabra que armamos bajo las raíces para, que significa contra o junto a, y mnemis, que significa memoria. Contra la memoria. La idea es que todo estímulo es comparado contra una forma de memoria. Esto no quiere decir necesariamente tu memoria a largo plazo en la que guardas todo, sino tenemos muchos tipos de memoria, pero en algún tipo de memoria. De alguna manera, todo estímulo, toda situación que estás viviendo, si tú estás sentada un día en el coche, nada más estar sentada en el coche, eso es un estímulo, esa es una situación que tu mente va a comparar contra alguna forma de memoria para saber qué está pasando, para entender el mundo. Y por otro lado, en esa misma memoria, tienes codificado cuál es la respuesta que tu cuerpo debe dar ante esa situación. Y cuando decimos respuesta, nos referimos desde tu respuesta fisiológica hasta tu respuesta emocional, tu respuesta cognitiva, tus pensamientos, hasta tus conductas. Toda tu respuesta está de alguna manera codificada ahí. Entonces, en realidad, este fenómeno de paramnemia, esta función de comparar contra la memoria y que la memoria te diga qué es lo que estás percibiendo y te diga cómo debes reaccionar, es la esencia del modelo. Aclaro que es el mismo concepto de esquema que existe en psicología cognitiva. La diferencia con el esquema es que el énfasis del concepto de esquema está en la idea de percibir y no... Exacto, y no en la idea de reaccionar. Y el concepto de paramnemia lo que busca es incluir que no solo es un esquema que te permite entender lo que percibes, sino también es un programa que te dicta cómo debes reaccionar. Entonces, esa es la particularidad del concepto. Bien, no solo es lo que recibo, Exacto. sino cómo lo proceso, Y lo cómo que mi reacciono. memoria me dice acerca de él y cómo reacciono ante la situación o estímulo que viene Exacto. de fuera. Exacto. ¿Sí? Sí, muy ¿Vamos bien. bien? Ok. Exacto. Ahora, siguiente paso. Ya hablamos de la paramnemia. Entonces, ahora, ¿cómo se integra esto en el modelo de Ok. Pues bueno, si ya nos quedó claro, ¿ya? Nos quedó clarísimo, súper. Sí, que finalmente la paramnemia como tal es una función que nos permite entender el mundo y reaccionar ante él. De alguna manera, como tú bien lo captaste luego, esas paramnemias son diferentes en todos los seres humanos. Y entonces, alguien puede reaccionar con un hola, pues básicamente entendiendo este estímulo como un estímulo agradable y cortés. Y entonces su reacción, primero emocional, va a ser sentirse bien. Y probablemente su reacción motora va a ser la de devolver el saludo. Ahora, hay otras personas que quizá por su historia, lo que tienen grabado en sus paramnemias, les hace entender este hola, les hace percibirlo como amenazante, como lo que dijiste. Entonces, inmediatamente su reacción fisiológica y emocional es de miedo o de enojo. Exacto, me da pena. Y quizá huyo o quizá pues miento madres o algo por el estilo, básicamente porque mi paramnemia me dicta lo que significa esta situación, me hace entender esta situación de una manera particular y cómo voy a reaccionar ante ella. Entonces, es así como nosotros nos fuimos analizando todos los trastornos de acuerdo al DSM, porque a través de este concepto de paramnemia y a través del modelo paramnémico, del modelo de procesamiento y el modelo motivacional, podemos explicar, como lo dije hace ratito, todas las respuestas humanas, tanto las adaptativas como las desadaptativas. Y entonces, esta es una herramienta enormemente simple, pero poderosísima para el terapeuta, para poder entender muy rápidamente qué es lo que hay que trabajar con la persona. Porque en la paramnemia está guardada toda tu historia. No solo está guardada toda tu historia, está guardada también toda tu historia, digamos tu memoria genética. Está guardado también tus instintos, porque hay algunas paramnemias que nosotros llamamos paramnemias instintivas, que son paramnemias que te hacen reaccionar de una manera, pero porque está programado en tus genes reaccionar de esa manera.
Y hay algunas paranemias que son aprendidas, que esas dependen más bien del aprendizaje y la vivencia individual de cada una de las personas, desde que nacieron e incluso antes, desde la vida prenatal. Entonces, esta herramienta se la proporcionamos a los terapeutas, digamos. Y hace ratito antes del corte hablaba yo de que la TPI consta de 2 partes. Tenemos por un lado el modelo paramnémico, que es el del que hemos estado hablando, este modelo del procesamiento para que el terapeuta pueda entender bien a bien la experiencia de la otra persona. Y por otro lado tenemos tal cual la TPI, la técnica de precisión e integración, que es una estructura, paso a pasito, en la cual le vamos diciendo al terapeuta, le damos un mapa de una terapia, de un proceso terapéutico de principio a fin. Y cuando te digo paso a pasito, me refiero paso a pasito, porque somos altamente obsesivos, tanto Jaime como yo. Y entonces cuando ves la estructura de la TPI, pues empieza con el paso 1, y luego la fase 1, y luego la fase 1 bis, y luego la fase 1 bis 2.1. Exacto, que es un mapa tal cual que le ayuda al terapeuta a no perderse en el, pues a veces pantanoso mundo de lo que es un proceso terapéutico real, en donde pues tenemos una sesión, tenemos otra, de repente ya se me olvidó cuáles eran los objetivos y a lo mejor la persona ya está hablando de otros. Claro, y regresa con otro tema o con otra circunstancia de la vida. Y entonces esa estructura te va a ayudar a no perderte. Por supuesto no es algo que pretendemos que una persona siga paso a paso como si fuera une los puntos. Es un mapa y bueno, pues un mapa te da como la visión a vuelo de pájaro de un territorio, te ayuda a no perderte y entonces justamente a lo que le estamos apostando es que los terapeutas puedan utilizar este mapa que les estamos dando para no perderse en el mundo terapéutico, digamos, en el mundo de los procesos terapéuticos. Ahora, volviendo a la cuestión de las escuelas terapéuticas. Nosotros en nuestro modelo lo que estamos proponiendo es el no entrar a tratar de ver a una persona a través del lente que mi escuela terapéutica me enseñó. Porque como podemos imaginarnos, quizá los que no conocemos muy bien las escuelas terapéuticas o como sabemos los que sí las conocemos, cada una de las propuestas terapéuticas tiene un lente muy específico que hace que veamos las cosas de una manera muy particular. Y bueno, digo las cosas, pero me refiero específicamente al ser humano y sus procesos. Entonces, algunos, dependiendo de la escuela de la que provenimos, tendemos a ver al ser humano más como, digamos, una serie de pensamientos y de ideas, que eso determina cómo se sienten y cómo responden. O algunos tendemos a verlo más como con una cuestión de que es su biología la que determina, por ejemplo, que va a pasar por ciertas fases de su desarrollo, como lo sería el psicoanálisis, por ejemplo. Independientemente de si vives en México o en Timbuktu o donde sea, vas a pasar por las mismas etapas, más o menos de una manera similar, con retos específicos a vencer a nivel psicológico. Y bueno, pues aquellos que no los venzas tan bien van a quedar como marcas que van a, de alguna manera, determinar cuál es tu carácter en la adultez. O bueno, digamos, cada una de las escuelas tiene su diferente lente, pero bueno, si yo me pongo lentes amarillos, pues quizá todo lo voy a ver amarillo, como aquí, por ejemplo. Y si me pongo lentes verdes, todo lo voy a ver verde, y si me pongo lentes azules, todo lo voy a ver azul. Nosotros queremos que primero tengas, digamos, un prisma de muchos colores y no entres directo con un lente específico, sino que puedas entrar más bien con una visión más amplia, para luego, a través de lo que te está dando la persona y no los moldes en los que tú lo estás metiendo, a través de lo que te está dando la persona, puedas empezar a determinar cuál es la vivencia de este ser humano y cuál es su necesidad. Ok, ahora yo lo voy a poner del lado poético, ¿ok? Todo lo que ellos nos explicaron está bien bonito, pero ahora yo lo voy a poner del lado poético. Lo que ustedes están dándonos es un modelo que nos permite entender al ser humano en su totalidad, la manera en la que reacciona, la manera en la que expresa, la manera en la que piensa, sí por medio de la investigación científica, porque sí es por medio de la investigación científica, pero eso le permite al terapeuta tratar a su paciente como el ser humano completo y complejo que es,
y determinar cuál es el mejor curso de acción para la terapia y los objetivos que mi paciente que tengo enfrente, que es un ser humano que se merece toda la atención, el respeto, el cariño y todo lo que necesita un ser humano para salir de la condición en la que está. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y no sé si vamos puntualizando eso. Justo lo que queremos es que no veas a tu paciente a través del lente de tu escuela nada más, sino que puedas quitarte esos lentes, juzgar esos mismos lentes con la perspectiva científica, y no que necesariamente te quedes con la perspectiva científica, pero que puedas entender las diferentes escuelas desde esta otra perspectiva y escucha a tu paciente como ser humano y luego puedas decir, es que a lo mejor a él le conviene más esta escuela y no la mía, o a lo mejor le conviene esta técnica y no esta, o a lo mejor como tener una visión más objetiva y menos sesgada por una sola visión. ¿Más humana? Más humana, sin duda. Ok, vamos a un corte. Alonso me va a pasar por aquí las redes sociales de Shot Radio porque no se las he dado. Son muchas, ahí les va. Acuérdense la página shotradiointernet.blogspot.com. Esa ya se las había dicho. No les he dicho la nuestra. psicodescubrir.com, dense una vuelta. Ahí también, en el YouTube y en la página, hay, ahorita que están hablando del DSM-5, videos donde se explican algunos de los criterios diagnósticos de varios trastornos del DSM-5. Ahí los vamos subiendo poco a poco. El Facebook, Shot Inter, Shot Radio Fans, Shot Radio Internet. El Twitter, Shot Radio Inter, y el YouTube, Shot Radio Internet. Acuérdense que estamos transmitiendo desde el Laberinto Cultural en la colonia Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 259. No se despeguen, vamos con sus preguntas. Aquí en Shot Radio Internet seguimos haciendo ruido. www.shotradiointernet.blogspot.mx. Conoce nuestro perfil en Twitter en @ShotRadioInter. Y en Facebook como Shot Inter. Síguenos. Agréganos. Seguimos haciendo ruido. Visita nuestro blog oficial. Recuerda que también estamos en Spreaker.com/ShotInter y en YouTube como Shot Radio Internet. Ya estamos de regreso, ahora sí, con sus preguntas personales. Les recuerdo, yo soy Nayeli Vázquez, si se van conectando apenas, y estoy con el maestro Ethan y el doctor Jaime, que nos están hablando acerca de la técnica de precisión e integración. Ahí voy. Y ahora viene Alonso y sus preguntas personales. Lo estamos esperando que llegue porque se nos atrasó un poco. Esperen, ténganle paciencia, ahí viene. Nuestro público. Ahora sí, ya está aquí, ya llegó Alonso y sus preguntas personales. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien, gracias. ¿Qué nos tienes? Bueno, la primera pregunta dice, ¿alguien que no sea psicólogo se puede dedicar a la psicoterapia? Adelante, por favor. Sí, sí, hay algunas escuelas de terapia que aceptan personas que no han estudiado la carrera de psicología para entrenarlas como terapeutas. Y hay que decir que hay personas con mucha sensibilidad y que pueden entender y pueden funcionar muy bien como terapeutas. Hay un ligero como miedo, ¿no?, de decir que pueden ser buenos terapeutas, aunque no sean psicólogos, pero la verdad es que sí puede haber gente que no es psicólogo y sí puede ser buen terapeuta, nada más que no tienen toda la preparación para resolver todos los asuntos ni entender todos los procesos que podría entender un psicólogo. Okay. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, llevado a la práctica, ¿qué tan confiable consideran su modelo paramnémico? Muchísimo. Si no le echamos porras,
pues ¿cómo? Claro. A ver. Ayer estuvimos dando, nosotros estamos constantemente dando entrenamientos de la TPI, llevamos ya más de 2 años y de hecho vale la pena aprovechar para mandarle un saludo a todos nuestros exalumnos y todos los que han sido entrenados y están siendo entrenados hoy en día en la TPI, que seguramente la mayoría de ellos nos están escuchando en este momento. Si no, les bajan calificación. Exacto. Y bueno, pues la retroalimentación que hemos obtenido por parte de ellos ha sido extraordinaria. Digamos, porque por un lado tenemos nuestras propias impresiones y bueno, supondrían ustedes que nuestras impresiones van a estar altamente sesgadas, dado que nosotros somos los creadores del modelo. Todos los bebés son bonitos para sus mamás. Exacto. Pero justamente ayer en el entrenamiento yo estaba pensando cómo ha cambiado mi perspectiva de los seres humanos y de mi rol como una persona que facilita el cambio a raíz de haber construido y por supuesto empezado a operar a través de este modelo mi proceso de terapia. La retroalimentación que hemos tenido por parte de los alumnos que han estudiado con nosotros y han empezado a echar a andar este modelo o lo han integrado dentro de las preparaciones que ya tenían anteriormente, es que en efecto les ha ayudado mucho. Voy a parafrasear a una persona, una de nuestras alumnas del día de ayer, que es una terapeuta con más de 10 años de experiencia, que nos dijo, hoy me doy cuenta de qué es lo que he estado haciendo durante todos estos años. O sea, básicamente me dijo, sé que he estado haciendo las cosas bien, está entrenada por supuesto en una escuela en particular, sin embargo nos dijo que la TPI le ha ayudado a entender realmente qué es lo que hace y por supuesto al entender mejor qué es lo que estás haciendo, que quizás se relaciona con la pregunta anterior de si uno no siendo psicólogo puede ser psicoterapeuta, pues sí, pero vas a entender mucho menos qué es lo que estás haciendo que si eres un psicólogo. Por intuición, digamos, y por sensibilidad. Sensible, pero igual no entiendes bien qué estás haciendo. Entonces, bueno, para responder directamente a la pregunta, la retroalimentación que hemos obtenido ha sido mayormente positiva. Yo he visto la retroalimentación de mis clientes personalmente también como me han dicho, incluso como que te has vuelto mucho más, y la palabra que han utilizado es preciso, en las intervenciones, y pues mis intervenciones han empezado, a mi juicio, a ser más eficaces, más eficientes, y también a juicio aparentemente de la gran mayoría de los alumnos que han tomado este diplomado. No lo digo yo, lo dicen mis pacientes y alumnos. Exacto. Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Pueden existir estímulos visuales que causen más efecto en la memoria que estímulos auditivos y por qué? Qué profunda pregunta. Sí, muy técnica. Sí. ¿Pueden existir estímulos visuales que causen más impacto en la memoria que otros estímulos auditivos? No entiendo muy bien la pregunta. La respuesta es sí. ¿Pueden existir estímulos auditivos que causen más impacto que estímulos visuales? La respuesta es sí, porque el impacto en la memoria tiene más que ver con la carga emocional relacionada con el estímulo, con el entendimiento que tengas del estímulo y con las características propias del estímulo. De hecho, hasta la preparación biológica de la persona cuando recibe el estímulo está relacionada con qué tanto impacto en la memoria va a tener. Pero la respuesta es sí. El impacto en la memoria depende de muchas situaciones, no específicamente de qué tipo de estímulo estemos hablando. Me suena un poquito también a, ustedes me corrigen si me estoy equivocando, hay una parte en la cuestión de la publicidad que te dice que tu cerebro va a identificar aquello que estás buscando. Si tú estás buscando universidades, vas a ver anuncios de universidades y vas a creer que el universo está conspirando contigo y te está mandando anuncios de universidades. Sin embargo, es tu propia mente la que está buscando esos estímulos. Creo que tiene que ver. Esto que mencionas, de hecho, se relaciona mucho justamente con una de las propuestas más centrales de la TPI, que tiene que ver con la atención. Finalmente, la atención, que es funciona como una especie de lupa que hace mucho más grande pues aquello a lo que le estás poniendo atención que todo el mundo indiferenciado que queda detrás. Entonces, por supuesto que si tú, digamos, traes algo en mente, ya sea en el frente de tu mente o detrás de tu mente todo el tiempo, vas a estar poniéndole atención más a eso que a otras cosas. Y eso también depende de tus paramnemias.
Depende porque quizá no es nada más una cuestión como muy situacional con respecto a estoy buscando viajes y entonces veo aviones y destinos por todos lados, sino que tiene que ver también con mi historia quizá más primaria o primitiva, en cuestión de lo que me sucedió cuando yo era pequeño, por ejemplo, que me creó paramnemias relacionadas con que las relaciones interpersonales son mayormente dolorosas. Yo voy a estar con mi atención constantemente buscando aquello que me va a hacer daño de las relaciones interpersonales. Y por supuesto eso es lo que me voy a estar encontrando. Y perdón, nada más me parece un buen momento de comentar el detalle. Sí, en el modelo paramnémico, que nada más hemos hablado de la paramnemia en sí, habría que entender que la paramnemia es un fenómeno que sucede en diferentes niveles de conciencia e incluso de inconsciencia. Entonces, hay procesos inconscientes que guían tus respuestas, hay procesos medio conscientes, digamos, conscientes, pero que no estás totalmente consciente de ellos, que guían tus respuestas. Entonces, la atención está manejada por diferentes niveles de procesamiento de información, en donde hay paramnemias diferentes en los diferentes niveles. Entonces, es un poco complejo entenderlo, pero todas las respuestas humanas las podemos caracterizar y las podemos analizar entendiendo, a ver, esta respuesta viene de este nivel, claro, esta parte es inconsciente, y en el nivel consciente por eso la persona hace o piensa o dice esto, pero le pasa esto, y es como muy claro ver en qué niveles está sucediendo. Ok, muy bien, siguiente pregunta. Ahora me toca mi pregunta personal. Dios mío. Bueno, suponiendo que mi primer amor de los 12 años fue todo un fracaso. Suponiendo. Vamos a hacer de cuenta. El primo de mi amigo. Bueno, teniendo esta suposición, ¿podrían decir que cada que yo tenga una pareja voy a recibir alguna clase de estímulo que me va a hacer pensar que va a volver a ser todo un fracaso? No quiero llorar. Díganlo. Pasó, güey. Pues bueno, la respuesta es que es altamente probable. No, por favor. Cada ser humano, por supuesto, es único, individual e irrepetible, y tratamos en la TPI, por más que intentamos ser lo más precisos, justamente como el nombre lo dice, tratamos de evitar ser muy reduccionistas, en cuestión de decir que, claro, porque pasó esto, entonces va a pasar esto otro. Los seres humanos somos mucho, mucho más complejos que eso, y difícilmente podemos encontrar que hay una variable que determine otra. Entonces quizá haya 10 personas o 15 personas o 1000 personas que hayan vivido una primera relación de pareja que haya sido un desastre, y de esas 1000 no necesariamente todas van a vivir con temor, consciente o inconsciente, de que su próxima relación va a ser igual de desastrosa o van a entrar con miedo a cualquier otra relación. Porque depende también de todo lo que pasó antes de llegar a esa relación. Cómo se dio la relación y cuánto duró y cómo percibiste ese desastre de primera relación. Suponiendo que sí, digamos que en el dado caso de que sí te haya creado una paramnemia que te haga estar todo el tiempo muy precavido e incluso hasta paranoide, digamos, de las relaciones de pareja, y entonces de todas dudes y de todas sospeches y acabes destruyendo todas tus relaciones. Al ver el modelo paramnémico, nos damos cuenta de que nuestra consideración con respecto al ser humano es altamente flexible. Quiere decir, los seres humanos aprendemos todo el tiempo. Aprendemos desde que nacemos o incluso antes, y aprendemos hasta el día en que morimos. Entonces, no necesariamente consideramos, digamos que no somos deterministas, por utilizar una palabra muy conocida en psicología, que es algo que te pasó, te va a determinar el resto de la vida, y pues a menos que vayas a terapia o algo por el estilo a tratar de arreglarlo, no lo vas a poder arreglar. Nosotros consideramos que el ser humano es muy flexible, las diferentes vivencias lo hacen, lo pueden hacer crecer, pero definitivamente lo van a hacer cambiar siempre. Y bueno, pues realmente la terapia no es más que hacer lo mismo que la vida hace ya de por sí, pero de una manera propositiva para lograr unos objetivos muy específicos. Por ejemplo, el quitar esas paramnemias o modificarlas para que tus siguientes relaciones puedan ser mucho más, mucho más satisfactorias. Ahí está la luz de la esperanza. Ahora, quizá vale la pena, otra vez por tu pregunta, decir que quizá una paramnemia en un nivel más inconsciente sí, pero en un nivel más consciente no. O al revés, quizá en una más consciente no, y
No sé qué dije, pero al revés. Exacto. Vamos, depende mucho del caso, depende de las situaciones. Pero definitivamente un hecho es cierto, que si esa vivencia de alguna manera quedó guardada en tu memoria, en algo influye. No sé si para bien incluso, pero en algo influye en la manera en la que funcionas en tus diferentes relaciones posteriores. Ok. ¿Ya? ¿Se acabaron las preguntas por hoy o tienes otra? Todavía tenemos Bienvenidas chance de las otra, preguntas. Ok, ¿alguna otra ahí? Ya terminamos. ¿Sí? ¿Otra? Dice, ¿cómo influye el tipo de personalidad de alguien al momento de percibir un estímulo? Ay, pues también es una pregunta muy amplia. A ver si vamos a tener tiempo de responderla, pero vamos a tratar de dar algunos. Exacto. O venimos la próxima semana. Por supuesto, invitados están. Es que el término de personalidad en sí es ya abstracto. Digamos, diferentes corrientes consideran la personalidad de una manera distinta. Nosotros básicamente, en vez de hablar de personalidad, justamente hablamos de una serie de paramnemias o un set de paramnemias o un arreglo de paramnemias de una persona. Entonces, que si el arreglo de paramnemias de una persona, que dicho de otra manera, la personalidad de alguien, influye en, ¿cuál era la pregunta? ¿Influye en cómo percibe? ¿Cómo percibe el estímulo? Sí, pues básicamente la respuesta más simple y clara es sí. De hecho, todos percibimos los estímulos de formas distintas. No podemos nadie de nosotros asegurar que percibe, por ejemplo, el mismo color verde o el mismo color amarillo o a la misma persona de la misma manera. No sabemos si los demás percibimos lo mismo que percibo yo, por ejemplo, pero sí, definitivamente, el arreglo de tus paramnemias te va a hacer que percibas un estímulo de una manera que podría ser como levemente diferente de los demás o radicalmente diferente de los demás. Para unas personas el estímulo de un perro puede ser percibido como con ternura y para otras personas el mismo perro, o suponemos que es el mismo perro, puede ser percibido como una amenaza inminente que te hace salir corriendo. Y precisando no solo tu conjunto de paramnemias, sino las paramnemias que están activas en un momento dado. Por ejemplo, si tú ahorita estás muy contento porque vienes de oír música alegre y demás, y te saludo o te cuento un chiste, tu manera de percibir el saludo del chiste va a ser diferente que si venías triste y traías otras paramnemias activas, ¿no? Que es, si estás en un velorio, un chiste se oye diferente que si no estás en un velorio, que si estás en una fiesta, que si estás... El mismo estímulo cambia dependiendo de cómo están activas tus paramnemias. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra pregunta, dice, ¿qué tan malo es para un psicoterapeuta quedarse con una sola escuela terapéutica? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, depende a quién le preguntes. Si me lo preguntas a mí, definitivamente yo diría que no es que sea malo. No es malo, pero... O sea, malo no es, ¿no? En un espacio muy reducido. Correcto. No, O sea, creo que... quedarte en un cuartito así chiquitito cuando el mundo es enorme. Creo que la cuestión es que justamente tu acervo, tanto de posibles teorías como de posibles intervenciones, pues por supuesto que se reduce. Y una cosa que tiene también como que creo que es desventaja es que muchas veces lo que nos pasa, y es lo que comentamos en nuestras conferencias y en nuestros entrenamientos, es que cuando solo conoces un marco teórico no te queda más que entender a la otra persona desde ese marco. Y a veces el problema en el que caemos los terapeutas es que en lugar de estar amoldando nuestros marcos teóricos a lo que es la persona, estamos amoldando a la persona a nuestros marcos teóricos. O sea, que quepa a fuerza el triángulo adentro del cuadrado, porque pues el cuadrado es el que yo conozco. Entonces, de alguna manera estamos o podemos llegar a deformar nuestra percepción de la persona para que se acomode a nuestro marco teórico. Ese es uno de los riesgos que considero yo de solo estar entrenado en una escuela terapéutica. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Tus preguntas personales siempre son sumamente enriquecedoras. Les agradezco mucho que hayan estado aquí, maestro Ethan, doctor Jaime. ¿Dónde los encontramos? Tú echa las redes sociales. Ok, bueno, en Facebook justamente nos pueden buscar como TPI o como técnica de precisión e integración, e incluso también nos podrían buscar como terapia paramnémica integrativa. Digamos, si buscan en Facebook, en cualquiera de esas nos van a encontrar. La página web es bastante sencilla de recordar, es www.terapiaeficiente.com.
Ahí pueden encontrar un poco más de información con respecto a nuestros cursos, nuestros entrenamientos. Y por supuesto, ahí pueden encontrar, porque hemos mencionado el libro, pero no hemos dicho acerca del libro. El libro, de hecho, aún no está listo. Tiene fecha de estar listo y disponible para el día 12 de octubre, o sea, la semana que entra. Lo cual nos tiene altamente emocionados y entusiasmados, porque ha sido un trabajo de más de 4 años para que el libro esté listo. Y bueno, sin embargo lo pueden comprar ahora en preventa en nuestra página, ahí en terapiaeficiente.com pueden encontrar la preventa. En este momento tenemos una promoción. El libro, una vez que ya salga, va a costar 380 pesos. En este momento cuesta 280 en preventa y además viene firmado por los autores para los que lo compren en preventa. Pues bueno, creo que esas son nuestras 2 principales formas de encontrarnos. Y bueno, pues también pueden escribir a informes@terapiaeficiente.com o informes@tpipsicoterapia.com. Pues ahora sí, muchas gracias. Ahí les vamos a poner toda la información en plequitas para que ustedes las tengan. Nada más déjenos hacer la edición, ahí les ponemos toda la información que nos acaban de dar. Pero de todos modos, si tienen alguna duda de los medios de contacto, por favor, mándenos un mensaje y con todo gusto los canalizamos, ¿ok? Te agradezco mucho. Y muchas gracias, Nayeli. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Gusto. Ya los tenemos entonces para que nos muestren su libro. ¿Les parece bien? ¿Vienen para enseñar? Gustosos. Claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Jorge, a Juan Carlos y a Alonso, mi equipo de producción que amo y adoro. Yo los dejo. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos también. Cuídense mucho. Un beso. Bye. Esto fue una producción de Shot Radio Internet. Seguimos haciendo ruido.